Bueno, sí, a ver algo sobre el ayuno. Es un tema, esto del ayuno es un tema tranquilo, digamos. Es un tema que no tiene por qué tener mayores complicaciones. Ahora es un tema largo. Hombre, ya les dije que se pueden escribir 4 tomos de 500 páginas cada uno hablando del ayuno, porque el ayuno es una práctica muy antigua y además universal. No solo Israel o la iglesia practicaron el ayuno, sino otras religiones de aquellos milenios de la época, religiones y también psicofilosofías como hoy en día, ¿no? El hinduismo, el budismo, el islam también. Bueno, todo el mundo sabe que en el islam también se practica el ayuno y el cristianismo, desde luego. Y no tendría por qué ser un tema especialmente polémico, ¿no? Ahora, que es largo, sí. Nosotros vamos a ver un par de cosas, más bien de naturaleza práctica, porque el objetivo de hablar de esto es que obtengamos algunos principios básicos para practicarlo. Es importante. Yo recuerdo ocasiones cuando, hablando del ayuno, siempre habían y habrán personas que saltan diciendo el ayuno no salva, o sea que no hay que hacer nada. Eso lo he escuchado yo, ¿eh? Dentro de las 4 paredes de un templo. O sea, no, el ayuno no salva, el bautismo no salva. Bueno, entonces, bueno, señores, cada uno para su casa, que el ayuno no salva. Bueno, lo cual es verdad, el ayuno no salva. No sé si alguien ha predicado eso, ¿no? Pero bueno, siempre hay alguien, algún genio espiritual, como llaman por aquí, algún doctor espiritual, genio espiritual que dice eso, ¿no? También los ignorantes lo dicen, sobre todo las personas que no saben nada. Bueno, no tienen ningún tipo de formación académica, sobre todo una cosa. Bueno, me gustaría leer este versículo. Esas son cosas que hay que tener en cuenta para saber lo que está pasando y cómo está pasando. Mateo 6, hablando del ayuno, Jesús y la limosna. Estamos aquí. Mateo 6, no estoy leyendo otro libro que no sea la Biblia, por si acaso. Dice, ¿dónde dice eso? Búscalo. El versículo 2 dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en los paganos, no, en las sinagogas. Es un asunto de fe. Un asunto de fe. En las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Hombre, claro, este tema de la notoriedad que todo el mundo busca, ¿no? Alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Bueno, aquí se habla de la limosna. Y en algún sitio se va a hablar del ayuno. ¿No? Del ayuno. Sí, más abajo. Jesús y el ayuno. Más abajo está. Cuando ayunes, no seáis austeros como los hipócritas también. Los califica de hipócritas. Ay, no, qué ofensivo. No, está hablando el Señor. Esos son los modernos creyentes que son muy delicados. Cualquier cosita ya se ofenden. Entonces te dicen, no te voy a poner manita arriba ni voy a dar like. No buscamos eso nosotros, ¿eh? Como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan, claro, como la limosna, ¿no? Para buscar ser adorados, ¿eh? Para buscar ser alabados por los hombres, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, la misma palabra que utilizó en la limosna, recompensa. Esa palabra recompensa, si yo mal no recuerdo, es un vocablo que se usaba para el salario, lo que se llama el jornal, el salario, el sueldo.
Es esa palabra. O sea, tú cuando haces un trabajo, cuando estás en una empresa, pues haces un trabajo y te pagan un sueldo, ¿no? Esa es tu recompensa. Pero entiéndase aquí recompensa, eso, así. Tu recompensa es tu sueldo, te lo has ganado. Bueno, ahí lo tienes, ¿no? Ahí lo tienes. Trabajaste un mes, 15 días, una semana, ahora tienes tu recompensa, es decir, tu sueldo, tu salario. No pidas más, ¿no? Lo uno por lo otro. Lo uno por lo otro. Entonces, eso es lo que se dice aquí. Bueno, pero eso es precisamente lo que no se hace. El ayuno se hace para Dios en primer lugar. Es para Dios. Es para que la persona esté en la presencia de Dios. Ese es lo primero que la persona que quiere ayunar debe tener en cuenta. Vas a estar en la presencia de Dios. No es que no lo estés ahora. Lo estás ahora también. Pero lo vas a buscar de una manera especial. Te vas a consagrar más, como cuando Daniel fue llevado, ¿no?, al cautiverio allá en Babilonia. Dice la Biblia que él dispuso su corazón en aquel momento en Babilonia de una manera muy especial para dar al traste contra la idolatría de los babilónicos. No lo había hecho antes. Era un hombre fiel, era un joven fiel. Cuando salió de Israel y cuando llegó a Babilonia era un hombre fiel. Pero todavía no había hecho lo que va a hacer más tarde, a disponer de una manera férrea, firme, su corazón a favor de Yahvé, en contra de la idolatría y las costumbres de Babilonia. ¿No? Lo hicieron los profetas también. Jeremías lo hacía Daniel, como ya he mencionado, Moisés mismo. Estuvo 40 días allá arriba en el monte, en oración, en ayuno, recibiendo la ley. Eso está escrito, está dicho. Entonces, lo primero que tiene que tener una persona en cuenta es eso. Que él va a tratar de acercarse a Dios. Va a estar aún más en su presencia, de una manera especial, para lo cual se está aislando de todo. Se está aislando, eso es lo mejor que se puede hacer, aislarse. Como cuando el Señor habló y enseñó sobre el Padre Nuestro. Entra en tu habitación, allí donde no te ve nadie, pero te ve Dios, allí ora, busca, pide. Son versículos muy conocidos, ¿no? Supongo, para la gente que tiene algunos años leyendo la Biblia, leyéndola, no como creyentes. Como creyentes tienen 10 años, pero todavía no conocen la Biblia. Bueno, van por los blogs, por aquí, este dijo esto, el otro dijo lo otro, este versículo por aquí, otro. Eso no sirve, ¿eh? Bueno, entonces, eso es lo primero que se debe tener en cuenta. Que uno va a estar en la presencia de Dios. Aquí tengo que decir algo, porque Dios se queja de esta situación. Sí, se queja, claro. Bueno, ustedes conocen los mandamientos de Dios, ¿o no? Éxodo 20, por ejemplo. Esa lista está en otros sitios también. Pero voy a Éxodo 20. ¿Qué dice uno de los dos, o los dos primeros mandamientos? No tendrás dioses ajenos. Yo no soy... No, yo no tengo dioses ajenos. Yo te tengo a ti. Espera un momento. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No tendrás dioses ajenos cuando vengas a mí. ¿Por qué? Porque él ve y sabe que el creyente de fe, Antiguo y Nuevo Testamento, va a él en oración. ¿Pero qué lleva al lado? Su diosecillo. Su diosecillo va con él. Y él va a la presencia de Dios, pero lleva su diosecillo. Que fue lo que hicieron los profetas falsos, los que cayeron, los que se descarriaron de Israel siempre, y lo que han hecho estos ministros, sobre todo en el siglo XX-XXI, a partir de mediados del siglo XIX, cuando el evangelio se empezó a hacer una cosa fácil, florida, que antes no lo era. Bueno, ¿qué pasó? Que el creyente hoy en día va a la oración, a la presencia de Dios, pero va rodeado de varios ídolos. Su propia fama es un ídolo, sí. La notoriedad, sí. Es su prestigio,
a veces estos ministerios de fama internacional, ¿sí? Aparte de sus riquezas, porque de estos de encopetados, ninguno vive en un rancho o una chabola. Viven bien. Bueno, ustedes los mantienen, ¿no? Bueno, entonces, esto desagrada a Dios. Has invalidado tu cercanía, tu acercamiento a Dios, lo estás invalidando, porque vas rodeado de diosesillos. Estás allí haciendo el ayuno, o vas a la oración, pero estás llevando el carro que acabas de comprar, el coche que acabas de comprar, o la casa, o el barquito, o el camión, lo que sea, el tractor, por poner un ejemplo. Puede ser cualquier otra cosa. Y está allí en el templo, o está en oración, y sobre todo en el ayuno, y está pensando en lo otro. Tiene un corazón, sí, un corazón dividido. Sí, Señor. Los profetas del Antiguo Testamento que cayeron, que se descarriaron, como Balaam, por ejemplo, por decir uno conocido también, que por conocido yo me puedo explicar mejor y me entienden mejor. Esos profetas siempre se acercaban a Yahvé, pero iban a Yahvé, como fue Balaam, por ejemplo, con motivaciones indignas, con motivaciones personales, egoístas, y a veces con la intención solo de pedir cosas para ellos mismos. Siempre pasó, ¿no? Como el caso de Balaam, y estoy pensando en otros, ¿no? En otros casos que a lo mejor mencionamos después aquí, pero no quiero irme ahora allá. Bueno, entonces, hay que ir así. Ahora bien, ¿qué motivos pueden llevarnos a la oración? Los motivos al ayuno. ¿Qué motivos pueden llevarnos al ayuno? Son diferentes. En la Biblia encontramos de todo. Me gustaría decir aquí algo, no quiero dejarlo pasar por alto, porque el Señor dice, como los hipócritas, para ser alabado por los hombres. Ojo, que esto, lo que decíamos en el video anterior, es condición humana. Y todos estos que están en los púlpitos, instintivamente, a veces inconscientemente, lo que están buscando es esa alabanza. El Señor aquí les dice, ya tienen su recompensa. Es decir, ¿cuál es la recompensa a la que se refiere el Señor aquí en el texto? Aquí, en el siglo I, cuando Él habló, se refiere a que los hombres lo adoraban. Adoraban a los fariseos, saduceos, maestros, escribas, creyentes, que presumían de haber ayunado o dado la limosna. Presumían. Aquí, en cuanto a la limosna, tocaban trompeta, dice. Dicen, no, tocan trompeta, es decir, empiezan a proclamar que han dado la limosna, di la limosna a esta persona, di la otra. No es diezmo, no confundan. Estamos hablando de limosna y no voy a cambiar a diezmo. Para que los alabaran. Dicen, bueno, ya te alaban los hombres, ¿verdad? Sí, te alaban mucho. Bueno, pues, mira, en el día del juicio, cuando seas juzgado, no me saques esto como una labor, como una obra que merece una recompensa celestial arriba. No, porque ya en la tierra recibiste tu salario. Ya fuiste adorado, ya lo hiciste. Lo mismo con el ayuno, también dice lo mismo. Te haces el que ayunaste, estás proclamando tu ayuno. Porque son personas que toman el ayuno como una hazaña para venderse ellos mismos como grandes hombres o mujeres espirituales que son capaces de ayunar 40 días y más todavía. Y el Señor le dice, bueno, en el día del juicio, por eso lo está diciendo, en el día del juicio, no me pidas que te recompense o que te tenga en cuenta esa obra. ¿Por qué? Porque tú recibiste tu salario, tu recompensa en la tierra misma. ¿Cuándo? Te hiciste famoso por eso. Te hiciste famoso, Todo el mundo hablaba de ti. A mí me quitaste la gloria. A mí me la quitaste. Y te la diste tú a ti mismo. Aquí no me pidas nada. Ojo con eso. Ojo con eso. A ver si tenemos testosterona y lo decimos. No, todos van. Ay, cuidado, ay, qué débil. Ay, cuidado, qué delicado. No, hombre, qué delicado. Digan la verdad, señores.
No estén siguiendo a estas personas que las estamos viendo, que las adoran, sus seguidores de las redes sociales, que están instruidos para que cuando alguien les llame la atención a estos que van proclamando su ayuno de 40 días, de 50 días, y alguien les critique, les haga una observación objetiva, adecuada, enseguida salen los adoradores. Ay, el Señor está refiriéndose al día del juicio. Ya obtuviste tu recompensa. No me vengas después a pedir más cosas a mí. Me has quitado mi gloria. ¿Ah? Y cuando estabas en ayuno y estabas dando la limosna, yo no te estaba aceptando. No piense que estabas en mi presencia mientras ayunabas. No lo estabas. Porque has venido al ayuno con tus ídolos. Has venido a mí, pero con tus ídolos, con tu fama, con tu notoriedad, con tus obras propias. Acuérdese, hablando de esto, de que el Señor Jesús aquí no está anulando el ayuno, no lo está anulando. Lo que está diciendo es cómo tiene que hacerse, las motivaciones correctas. El mismo Señor ayunó. Eso que dicen estos señores, sobre todo calvinistas y bautistas, dicen, el ayuno no salva. Pues ya lo sabemos que no salva, pero es un ejercicio espiritual necesario. El Señor, que era la persona de Dios, ayunó cuando fue al desierto. Señores, él ayunó 40 días porque al final de los 40 días fue tentado, fue probado. El ayuno del Señor era una preparación para una batalla que iba a librar, una batalla. Y cuando fue a llamar a los discípulos, a los 12, cuando los llamó por primera vez a los 12, esa noche que dice la Biblia allí en Juan, que eso está en Juan, dice que pasó la noche orando, en preparación, allí dice orando. Estoy hablando de la oración, porque un ayuno sin oración, amigo, no sé qué será, pero no lo veo en la Biblia. El ayuno es presentarse delante de Dios y con la oración. Con la oración. Y entiende ese ayuno, que no lo dije al principio. El significado básico de ayuno es abstenerse de alimentos. Hay quien se abstiene solo de comida sólida, no líquida. Beben agua. Beben agua, sí. Se puede beber agua. Otros se abstienen de las dos cosas, agua y líquido. Muy bien. Es decisión propia de la persona. Eso es lo básico. Y eso es lo que encontramos aquí. El Señor en el desierto se preparaba para una gran batalla. Si el Señor allí hubiese caído, que no podía caer, no podía caer, porque era una persona que no podía pecar, no podía quedar, ni podía querer pecar, ni podía querer pecar. Entonces, el Señor se preparó porque si Él, esa victoria, esa batalla no la libra bien, pues eso tenía sus consecuencias. Y eso que Él era una persona que tenía una naturaleza santa, perfecta, no inclinada. Aquí repito algo que muchos helenistas han desvirtuado y pisoteado la persona del Señor. Jesús no estaba inclinado al pecado, número uno. Jesús no solo no estaba inclinado al pecado, sino que no era atraído al pecado, a ninguna forma y tipo de pecado. Él no cometió un pecado de comisión. De hecho, Él no cometió un pecado de omisión. No dejó de hacer nada. Pero tampoco pecó por inclinación. Estaba inclinado a una cosa. Estoy inclinado, pero me tengo que controlar porque yo soy Dios, vengo a salvar y no puedo pecar. Él no estaba inclinado al mal. Pero tampoco era atraído. Le podías poner alrededor lo que fuera. Y de hecho, así fue, muchas veces. Y no era atraído. Que es lo que han desmentido estos señores. Que han dicho que sí. Que Jesús era atraído y era inclinado. No pecó, pero era atraído. Cuidado, eso es una blasfemia. El Señor no se los va a tener en cuenta en el día del juicio. Porque se han metido a exegetas, se han metido a teólogos, han llenado sus canales con cientos o miles de vídeos y cuentas bancarias. Y ustedes todos lo mantienen. Se hacen corresponsables, ¿no? Bueno, esa es la apostasía.
Eso va a ser así hasta el final. Así pues, lo que veníamos diciendo. Y retomo. Jesús ayunó para enfrentar esa situación difícil. Entonces el ayuno debe hacerse para eso. Cuando una persona está siendo tentada, no ha caído, pero está siendo fuertemente tentada en una situación determinada, o una prueba, ¿no? Allí lo pusieron a trabajar en el banco y el hombre se quiere llevar todas las tardes, cuando sale del trabajo, un billete. Porque está necesitado, además. Bueno, y está tentado a llevarse el billete y está en esa lucha. Amigo, el fin de semana páselo usted en oración y ayuno. Páselo usted en oración y ayuno, como hizo el Señor. Cuando, otro ejemplo más. Voy poniendo ejemplos para que los tengan en cuenta y al mismo tiempo dando alguna enseñanza. Cuando Pablo y Bernabé fueron llamados por el Espíritu Santo en la iglesia primitiva para encomendarles a esa tarea misionera, misioneros a los gentiles, apóstoles a los gentiles, ¿qué hizo la iglesia? Se puso a ayunar y a orar para enviarles. Sí, Señor, para enviarles. Así que, y menciono estas cosas en primer lugar porque la situación del cristianismo en general es desastrosa, ¿no? Y lo que se tiene que hacer, en lugar de decirle a estos señores, tranquilo, tú eres predestinado, no pasa nada, pecaste, te sientes mal, quédate tranquilo, que si tú estás predestinado, no predestinado estás y la salvación no se pierde. En lugar de decirles eso y adormecerles la conciencia, porque muchos de ellos ya quedan tranquilos a partir de ahí, ya quedan tranquilos. Simplemente van y dicen, Señor, perdóname, y van al domingo siguiente, allí a donde le adormecen la conciencia, donde le quitan el estrés, y donde lo dejan allí así en ese estado espiritual miserable. No, cuando tendrían que hacer más bien lo contrario, decirle, mire, no sabemos qué está pasando con usted ha pecado, se alejó, se fue, aún estando en la iglesia estuvo en pecado aquí. Yo le digo, mire, lo primero que tiene que hacer es decir, póngase en oración y ayuno. Eso es lo primero que tiene que hacer. Ay, pero seré salvo. Yo no lo sé. Yo no le voy a engañar a usted. Pero vamos a entrar en oración y ayuno y a pedirle al Señor perdón por esta situación, que me ayude a guardar la salvación, que no me deseche y que no me decrete como desechado, rechazado. Eso para empezar eso por ahí, para empezar. Eso es lo que tendrían que hacer. ¿Qué no hacen? Bueno, y un verdadero ayuno, quitando los diosesillos. Cuando vengas a mí, no tendrás diosesillos. Éxodo 20, primer y segundo, 1 y 2 versículos. Bien, entonces, pero no solo para confesar un pecado, repito lo anterior, para prepararse para una situación difícil. Si se va a librar una batalla espiritual, si se va a pasar por una situación comprometida, o se tiene que tomar una decisión especial. Y si usted va proclamando su ayuno, ha perdido el valor. Nadie debe saberlo. Si alguien lo sabe, que sea por accidente, por pura necesidad, porque es su hermano que vive en su casa con usted y lo ve en la habitación en oración y ayuno. Bueno, eso no lo puede esconder. No lo puede esconder. Bueno, lo sabe él, pero usted no lo proclame para hacerse la víctima, como todos estos. Y después van pidiendo diezmo, sí. Después piden el diezmo. Claro, el ser humano es así, de esa manera, ¿no? Y bueno, es que claro, los cristianos piensan que eso del ayuno, por el simple hecho de hacerlo, como solo los cristianos son los que ayunan, pues ya está bien. A ver, vamos a ver. La misma Didache, que es del siglo entre el año 70, 80 o 120, la enseñanza de los apóstoles, ¿sí?
Está bien, no tiene nada malo. De hecho, durante un tiempito se consideró como parte del canon. Pero al no saberse quién era el autor exactamente, pues no se consideró dentro del canon, pero ha sido una norma durante 20 siglos. Bueno, creo que la DH habla y le pide a la iglesia que el ayuno que la iglesia haga no sea semejante al que hacen los paganos, porque los paganos también, los profanos y las otras religiones también ayunan. Y ya saben lo que les dije al principio, ¿no? Del Islam, ahí lo tienen. Pero cualquier religión, cualquier grupo psicofilosófico también practican esto, ¿no? Practican esto. Bueno, si tiene que librar batallas espirituales, si tiene que enfrentar alguna situación, sobre todo si tiene algo importante que pedir, algo crucial, no banalidades, no. Te voy a hacer oración y ayuno para pedir un castillo, no, hombre, no. Sino cosas que son importantes, ¿no? O como hizo Daniel, voy a entrar en oración y ayuno porque quiero que el Señor me revele el significado de esto o de aquello, o los sueños de José. Se puede hacer eso. Voy a la oración, incluso no solo a la oración, sino al ayuno, para que el Señor me revele esto. Pero eso sucede, sí se da, pero cuando la persona es una persona que ha sido constante a través de los años en ese ejercicio espiritual. Sí, en ese ejercicio espiritual. Bueno, sí, bueno, claro, Ana, la que quedó viuda, eso está en Lucas 2, creo. Lucas 2, Ana, la mujer que a los 7 años de casada, si yo mal no recuerdo, quedó viuda. ¿Y qué dijo ella? Bueno, me busco otro maridito por ahí. No, el caso de ella no fue ese. Dice, me dedico a servir, dice la Biblia, servir a Dios en oración y ayuno. Servir. Barría la iglesia allí y después ayunaba. No, hombre, no. ¿Qué hacía? ¿Limpiaba los cristales? No, tampoco, hombre. ¿Preparaba allí la ropa de los sacerdotes? No, tampoco. La palabra servir allí, como está traducida hoy en día en muchas versiones, significa adorar. Adorar. Adoraba a Dios en ayuno y oración. Ella se quedó viuda, no tenía hijos aparentemente, y se dedicó al Señor. Ayunaba, adoraba al Señor con oración y ayuno cada día. Y era una mujer ya de 90 años, creo, más o menos. La edad que tenía cuando eso se dice de ella, porque ella fue una de las 2 personas que pudo, por esa clase de vida, claro, por esa clase de vida identificó al Salvador, ¿no? Ella y Simeón, no fueron estos grandes de alto copete, no, gente de abajo, amigo, gente de abajo, gente del pueblo, pero la del pueblo que tiene que tiene neuronas. Bueno, entonces Ana identificó al Señor de bebé cuando lo llevaron al templo y a la circuncisión. Allí estuvo Ana y profetizó sobre el niño y otro hombre muy espiritual que era Simeón. Y el Espíritu Santo se lo dijo, lo hizo ir al templo para que se viera con el niño. Y Simeón profetizó. Pero claro, eran hombres de oración y ayuno, personas de oración y ayuno. Que es lo que venía diciendo. Esas cosas suceden cuando son cristianos genuinos, cristianos con una doctrina correcta, razonablemente correcta, y son personas espirituales de oración y ayuno. Entonces Dios revela a esas personas cosas que a veces ellos no buscan, pero lo piensan. Bueno, estaba en Ana, pero Cornelio es otro caso. Cornelio es otro caso igual. Todo esto lo digo para estimularles a que si están en situaciones difíciles, sea de apostasía, de herejías, de doctrina, de problemas en la iglesia con otros creyentes, problemas en la sociedad mismo con inconversos, paganos, no, problemas de pecado, o problemas con inclinaciones extrañas, que hoy en día eso es muy frecuente también, tener inclinaciones, ¿sí?
Bueno, es que se dan los niños. Hay niños que dicen yo no soy niño, mamá, soy mujer. Y las niñas al revés. Explícame eso. ¿Mm? Bueno, porque los paradigmas cambiaron, claro. Ya hace unos 30 años cambiaron. Ahora se nota